El reloj marcaba las 7, pero el tiempo, en esa casa, había dejado de obedecer. La mesa estaba llena. Platos compartidos, vasos a medio llenar, risas que chocaban unas con otras, intentando empujar lejos la palabra adiós. Bang Chan se había empeñado en cocinar algo, que recordaras allá, entre los uniformes y los gritos, decía, sirviendo porciones generosas, como si el cariño pudiera medirse en cucharadas. Lee no vigilaba que nadie arruinara su receta. Ann grababa con su teléfono, prometiendo que después haría un video, para llorar todos juntos. Yeoman reía con esa inocencia que nadie quería manchar. Changbin trataba de levantar el ánimo cuando alguno mostraba señales de tristeza. Vamos, vamos, que es solo un hasta luego. Cuando menos lo imaginemos, estará de vuelta pintando mundos de colores. Y Hyunjin, en el centro de todo, brillante, hermoso, inquieto, trataba de memorizar cada rostro, cada voz, como si fueran un mapa que pudiera guardar en la piel. Solo Félix parecía invisible, invisible para todos, menos para él. Estaba allí, sí, ayudando a servir, recogiendo platos, respondiendo a las bromas con una sonrisa educada. Pero sus ojos miraban a lo lejos, buscando refugio en algún punto que nadie más veía. Se mimetizaba con el entorno, como si desaparecer fuera su forma de resistir. Hyunjin lo notó más de una vez. Lo buscó entre los gestos, entre los brindis, entre los destellos del vaso en alto. Pero Félix se mantenía a distancia, prudente, casi intangible, como si temiera romper algo si se acercaba. Por Hyunjin, dijo Chan, levantando su vaso. Todos repitieron el gesto. Por tu nueva etapa, añadió Seungmin, fingiendo solemnidad. Y por el pobre que tenga que despertarse a las 5 de la mañana, remató Ann, provocando risas generales. El tintineo de los vasos fue breve, alegre, necesario. Hyunjin sonrió, pero el sonido no le llegó al corazón. Félix no alzó su vaso. Solo lo sostuvo entre las manos, observando cómo el hielo se derretía despacio. No quería brindar, no quería que llegara mañana, no quería que él se fuera. Cuando el postre llegó, una tarta improvisada con crema y frutas, la charla se volvió ligera, dispersa. Hablaron de giras, de horarios imposibles, de bromas internas que hacían reír incluso a quien no las entendía. Hyunjin fingía tranquilidad, pero cada carcajada ajena se le clavaba en los oídos. Él solo esperaba una, la de Félix. Y no llegó. En un momento, sus miradas se cruzaron. Un segundo. Nada más. Suficiente para decirlo todo, el miedo, la nostalgia, la pregunta muda. Félix bajó la vista enseguida. La cena terminó con un aplauso improvisado, con abrazos que duraron un poco más de lo necesario. Hyunjin fue el último en levantarse. Voy a empezar a ordenar mis cosas, dijo, apenas audible. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Chan. No, quiero hacerlo solo. Y subió a su habitación despacio, como quien asciende hacia una despedida. El resto siguió riendo, recogiendo platos, hablando de cualquier cosa para no mirar la puerta. Solo Félix permaneció quieto, frente a la mesa vacía, los dedos apoyados en el borde del mantel. El ruido se fue apagando a su alrededor, hasta quedar él y el reloj digital, marcando las 11:43. Esperó a que el último eco de la risa se extinguiera, a que el silencio regresara a la casa como una marea lenta. Entonces se levantó. El pasillo lo recibió con penumbra y una franja de luz filtrándose por la puerta entreabierta del cuarto de Hyunjin. Se detuvo frente a ella. Dudó. Hyunjin, del otro lado, sintió esa presencia contenida. Pero Félix no se atrevió. Retrocedió, cerrando despacio la distancia hacia su propia habitación. Se acostó sin cambiarse, mirando el techo como si pudiera hallar en la oscuridad una respuesta. Y se culpó. Por no saber despedirse. La casa dormía, o eso parecía. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía un error. Los pasillos, antes llenos de risas, se habían convertido en corredores de aire quieto. Afuera, la noche titilaba bajo una amenaza de lluvia. El cielo, gris azulado, parecía también incapaz de decidirse a llorar. Félix estaba despierto, desde hacía horas. Miraba el techo con los ojos abiertos de más, siguiendo el reflejo tenue del reloj digital sobre la mesa de luz. Números azules, inmutables, 3:17 de la mañana. Había pasado un par de horas, o quizá una eternidad. Cada vez que parpadeaba esperaba que el segundero cambiara, pero no lo hacía. El tiempo, pensó, se había rendido también. Y si el tiempo se rendía, tal vez Hyunjin tampoco tuviera que irse. El cuarto olía a humedad y despedida. Las mantas le pesaban, como si el aire se hubiera vuelto parte de su cuerpo.
Intentó cerrar los ojos, pero un sonido, un cierre, un roce de tela, un suspiro contenido, lo hizo girar la cabeza. El ruido venía del pasillo, de la habitación de Hyun-jin. Félix se incorporó lentamente, apoyando los codos sobre las rodillas. En la oscuridad, su respiración parecía fuera de lugar. Pensó en quedarse quieto. Pensó en dejarlo ser, pero el pensamiento no duró mucho. Había algo cruel en no despedirse. Como dejar una puerta entreabierta sabiendo que nadie volverá a cruzarla. Volvió a mirar el reloj, 3:19 de la mañana. Los números seguían azules, fríos, obstinados. El tiempo, finalmente, había decidido moverse. Y con él, también Félix. Se levantó, se calzó sin ruido. Antes de salir, miró la bufanda doblada sobre la silla. La tomó casi sin pensar, como si necesitara algo que lo abrigara de lo que iba a decir. O de lo que no se atrevería a decir. El pasillo lo recibió con penumbra. Un viento leve trajo el rumor distante de la lluvia, todavía indecisa. Cada paso que daba resonaba más de lo que quería. Detrás de la puerta de Hyun-jin seguían los ruidos suaves. El cierre de una mochila, una respiración cansada, el roce de una tela al doblarse. Félix alzó la mano y dudó. El golpe que dio fue tan leve que apenas fue un sonido. Pero bastó. Del otro lado, el ruido cesó. Solo quedó el silencio. Ese mismo que llevaba toda la noche acompañándolo. Y entonces, sin saber qué iba a decir, pensó, si no abro ahora, tal vez nunca lo haga. La puerta se abrió apenas. Una rendija de luz cálida se escapó hacia el pasillo, iluminando a medias los pies descalzos de Félix. Hyun-jin estaba ahí, de pie, con una sudadera gris y el cabello revuelto. Tenía los ojos cansados, pero no de sueño, sino de pensar mucho. Detrás de él, el cuarto era un pequeño caos. La cama deshecha, una mochila abierta, ropa doblada y sin doblar, hojas sueltas sobre el escritorio, una botella de agua a medio vaciar. ¿Todavía despierto?, dijo Hyun-jin, con una voz suave, casi un murmullo. Félix bajó la mirada, buscando una excusa. Con rapidez sacó la bufanda de su cuello y se la tendió. Te traje esto, murmuró. Por si, tienes frío. Gracias. Sus dedos rozaron los de Félix al recibirla. Fue un toque leve, sin intención, pero suficiente para que el aire se hiciera espeso. Hyun-jin sonrió, apenas. Esa sonrisa que parecía triste incluso cuando intentaba disimularlo. Acercó la bufanda a su rostro. Olía a jabón, a hogar. A Félix. El tejido era suave, cálido, familiar. La apretó un segundo entre las manos, como si quisiera quedarse ahí. Silencio. Ni uno se movió. La habitación olía a tela limpia y a despedida. Félix se obligó a hablar. No podía dormir. Yo tampoco, respondió Hyun-jin, apoyándose en el marco de la puerta. Supongo que es contagioso. Félix sonrió sin ganas, con esa curva triste que solo se forma cuando la risa ya no alcanza. ¿Empacaste todo? Creo que sí, aunque, Hyun-jin miró la mochila abierta, siempre se olvida algo. Félix se apoyó contra la pared, mirando el interior del cuarto. ¿Y si olvidas irte? Eso es imposible, ya tomé el compromiso. La frase cayó entre los dos con un ruido invisible. Félix la recibió como quien acepta un golpe que ya esperaba. Durante un momento, ninguno habló. Solo se escuchó el leve tic del reloj sobre la mesa y el murmullo del viento colándose por la ventana. Hyun-jin fue el primero en romper el silencio. ¿Viniste por algo? Por nada. Ah, entonces quédate. Félix levantó la mirada. Hyun-jin había retrocedido un paso, dejando la puerta abierta. Era una invitación silenciosa, una tregua diminuta en medio de lo inevitable. Félix cruzó el umbral sin pensarlo, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con cada paso. La puerta se cerró detrás, despacio, sin hacer ruido. El aire del cuarto tenía otra temperatura, más tibia, más lenta. Félix se sentó en el suelo, junto a la cama, y Hyun-jin dobló la bufanda recién entregada y la colocó en la cama, se dejó caer frente a Félix, con la espalda contra la pared. El reloj marcaba 3:32 de la mañana. El tiempo seguía avanzando, cruel y discreto. Pero por primera vez en toda la noche, Félix pensó que tal vez, solo tal vez, todavía podían robarle unos minutos más. La lámpara encendida apenas alcanzaba a empujar la oscuridad. El cuarto olía a humedad, a despedida. Afuera empezaba a llover, y el sonido suave de las gotas llenaba los espacios donde ya no había palabras. Félix estaba en el suelo, con las rodillas dobladas y los brazos apoyados sobre ellas. Hyun-jin, enfrente, recostado contra la pared, tenía una hoja arrugada entre los dedos. Por un rato no hablaron. Solo escucharon la lluvia.
¿Te despediste de todos?, preguntó Félix, sin levantar la vista. Sí, respondió Hyunjin después de un momento. De todos, solo faltabas tú. Félix lo miró al fin. No supo qué contestar. Por la forma en que Hyunjin lo dijo, entendió que no era una frase más. Era la verdad, sencilla y dolorosa. Vaya, dijo Félix, intentando sonreír. Supongo que llegué justo a tiempo. Tú siempre llegas justo a tiempo, respondió Hyunjin, con una mueca leve, como si esa puntualidad le doliera más que le alegrara. Félix se fijó en la hoja que Hyunjin sostenía. ¿Qué dibujas? Nada, dijo rápido, alejando el papel. Siempre dices, nada, cuando es algo que no quieres mostrar. Hyunjin sonrió apenas, sin negarlo. Y tú siempre preguntas cuando sabes que no voy a responder. Un silencio, largo, cómodo y triste al mismo tiempo. ¿Y si no decimos nada por un rato?, murmuró Hyunjin. Contigo eso nunca dura mucho. Tienes razón, susurró él. Pero tú igual te quedas. Félix se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Alguien tiene que vigilar que no te lleves el ventilador al ejército. Hyunjin rió despacio, bajando la mirada. El papel seguía entre sus manos. Félix alcanzó a ver una silueta, un rostro que casi reconoció. ¿Otra vez eso?, preguntó en voz baja. ¿Eso qué? Dibujar lo que no dices. Hyunjin no contestó, solo dejó el lápiz a un lado. Félix, sin pensarlo, tomó la hoja. Hyunjin estiró la mano, y se lo quitó. No lo mires. Demasiado tarde. Félix sonrió burlón. Algo vi. No está terminada. Félix sonrió triste. Ninguno de los dos lo está. La mirada de Hyunjin se quedó fija en él, como si buscara una respuesta que no se animaba a pedir. Pero no dijo nada. La lluvia seguía cayendo. El reloj marcaba las 3:57 de la mañana. Y por primera vez en toda la noche, Félix no pensó en el amanecer. Pensó en él. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora, como si el cielo se hubiera cansado de llorar. Félix tomó la bufanda de la cama. La doblaba, la desdoblaba, la alisaba una y otra vez sin darse cuenta. Hyunjin lo observaba desde el piso, con los brazos apoyados sobre las rodillas y la mirada perdida en la ventana. El silencio ya no pesaba tanto. Era distinto, tibio, casi amable. Como si los dos supieran que no hacía falta llenarlo. Hyunjin rompió la quietud primero. ¿Te acordás de aquella vez que nos perdimos volviendo del ensayo? Félix sonrió. ¿La vez que dijiste que sabías el camino y terminamos en un estacionamiento vacío? Esa. Hyunjin rió. Y después nos persiguió un gato, dijo Félix. Un gato asesino, exclamó Hyunjin. Un gato bebé, corrigió Félix riendo. Ambos se rieron de verdad. Una risa pequeña, limpia, sin peso. De esas que solo existen cuando no hay nadie mirando. Por un momento parecían los mismos de siempre. Hyunjin exagerando, Félix riendo hasta quedarse sin aire. Pero cuando la risa se apagó, el silencio volvió distinto. Más real. Hyunjin desvió la mirada hacia la ventana. El cielo ya no era negro, el amanecer asomaba apenas, indeciso. Félix lo notó también. Falta poco, murmuró. Sí, Hyunjin bajó la cabeza. Demasiado poco. Félix respiró hondo. Le ardían los dedos de tanto apretar la bufanda. Cuando vuelvas, ya habremos cambiado todos, dijo, intentando sonar ligero. Hyunjin lo miró, sonriendo apenas. ¿Y tú? Yo también. Félix levantó la vista, con una sinceridad que no había planeado. Aunque no quiero. Hyunjin la dejó caer dentro de sí, como quien guarda un secreto sin nombre. Tal vez eso sea lo único que no cambie, dijo en voz baja. Félix lo observó, confundido. Hyunjin se encogió de hombros. Que no quieras cambiar, eso eres tú. Félix no supo qué hacer con esa frase. Así que rió, una risa nerviosa, temblorosa, que Hyunjin imitó enseguida. Ambos se rieron por nada, por todo, por no llorar. Cuando el silencio volvió, era más blando, pero igual de honesto. El reloj marcaba 4:16 de la mañana. El ventilador seguía girando, fiel a su rutina, como si nada estuviera por terminar. Hyunjin se pasó una mano por el cabello y lo miró, con los ojos un poco perdido. No debería ser tan difícil, ¿no? ¿El qué?, preguntó Félix. Irse, dijo al fin, con una voz más baja que el ruido de la lluvia. Félix bajó la vista a la bufanda entre sus manos, jugando con los flecos sin mirarlo. Tampoco es tan fácil quedarse, respondió despacio. Hyunjin lo observó, en silencio. Y durante unos segundos, no dijo nada. Solo lo miró como si intentara grabar su rostro en la memoria, como si supiera que después lo buscaría en todos los lugares donde no estuviera. El sonido del reloj se mezcló con el viento.
Y ahí, sin palabras de más, los dos entendieron que no estaban hablando del ejército, ni del viaje, ni del tiempo. Estaban hablando de ellos. La lluvia ya había cesado. Solo quedaba el murmullo del agua escurriendo por las canaletas, ese sonido tenue que acompaña a las horas que nadie mira. En el cuarto, la lámpara titilaba débilmente. Félix estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el borde de la cama. Los párpados le pesaban. Cada vez que los cerraba, la línea entre estar despierto y dormido se volvía más difusa. Hyun-jin lo observaba desde el otro lado, todavía con la hoja arrugada entre los dedos. No la había vuelto a dibujar, pero tampoco la soltaba. Como si soltarla fuera soltar algo más. «¿Tienes sueño?», murmuró. «Un poco», respondió Félix, sin abrir los ojos. Hubo una pausa. La respiración de Félix era lenta, profunda. El ventilador giraba, marcando un ritmo casi hipnótico. Hyun-jin lo miró. Había algo en la forma en que dormía que siempre lo desarmaba. Esa calma frágil, como si cada suspiro fuera una súplica al silencio para no romperlo. Dejó la hoja a un lado. Se acercó apenas, sin hacer ruido. Félix se movió un poco, murmuró algo ininteligible y volvió a quedarse quieto. Hyun-jin tomó la manta que estaba sobre la silla y la extendió sobre él con cuidado, procurando que ni un pliegue sonara. El gesto fue tan leve que ni el aire pareció notarlo. Lo miró un rato largo. El reloj digital marcaba 4:47 de la mañana. El segundero avanzaba sin apuro, como si también supiera que lo que seguía dolería más. Hyun-jin apoyó la cabeza contra la pared. El cuarto estaba quieto, demasiado quieto. Y pensó, sin atreverse a decirlo. Si me quedo un minuto más, no me voy. Si lo toco, me quedo. Cerró los ojos. Sintió el impulso, ese temblor pequeño que nace en el pecho antes de volverse acción, pero lo contuvo. Porque si lo tocaba, el mundo se detenía. Y si se detenía, el amanecer no llegaría. Y aunque en el fondo deseaba eso más que cualquier cosa, sabía que no podía permitírselo. Así que solo se quedó ahí, escuchando su respiración, el ritmo de Félix, el ventilador, la casa dormida, todo lo que amaba y que pronto quedaría atrás. Afuera, el cielo empezaba a palidecer, apenas. Un gris que no era todavía día, pero ya había dejado de ser noche. Hyun-jin respiró hondo, como si eso pudiera hacer el tiempo más lento. Y murmuró, casi sin voz. «No te duermas tanto, o no voy a saber irme». Pero Félix ya no escuchaba. Y tal vez era mejor así. La casa estaba en silencio, como si también contuviera la respiración. El amanecer entraba por las ventanas sin pedir permiso. Primero una línea pálida sobre el horizonte, después el azul que empezaba a tragarse las sombras del cuarto. El reloj marcaba las 5:47 de la mañana. Ya no había tiempo. Félix estaba sentado al borde de la cama, los codos sobre las rodillas, la mirada clavada en el suelo. A su lado, el abrigo de Hyun-jin todavía conservaba su forma. Cada vez que respiraba, el olor a colonia y pintura vieja se mezclaba con el aire frío de la mañana. La puerta se abrió con un sonido leve. Hyun-jin apareció con la mochila al hombro, el cabello aún húmedo del baño apresurado, y la bufanda que Félix le había dado alrededor de su cuello. No lo miraba directamente, pero tampoco miraba a ningún otro lugar. «Ya vino el auto», dijo, apenas un hilo de voz. Félix asintió. No se levantó, no supo cómo hacerlo. El silencio los envolvió una vez más, ese silencio denso que ya conocían demasiado bien. Hyun-jin se acercó, despacio, hasta quedar a medio metro de él. Lo miró. Y por un instante pareció que iba a decir algo, pero solo dejó escapar un suspiro. Félix se paró y quedaron frente a frente. No había palabras, solo el leve roce de los dedos de Félix, temblorosos, que alcanzaron la manga del suéter de Hyun-jin. No quería llorar. No quería hacerlo más difícil. Pero sus manos, obstinadas, lo traicionaban. Hyun-jin miró hacia abajo, hacia ese gesto mínimo, y por un instante, solo uno, deseó que el tiempo se rompiera ahí mismo, que el reloj del pasillo se detuviera de nuevo. Pero el tic-tac volvió, implacable. «No digas nada», susurró Félix, sin mirarlo. Hyun-jin tragó saliva. No era capaz de responder. Sus dedos rozaron los de Félix, apenas, como si pidieran permiso para quedarse. Las manos se buscaron en ese limbo entre el impulso y el miedo, entre lo que alguna vez fueron, y lo que todavía no sabían si podían ser. El roce se volvió agarre. No fuerte, no seguro. Solo humano. Félix lo sintió temblar. Y entonces comprendió que no era el único que estaba asustado. Hyun-jin bajó la mirada, las pestañas temblando sobre los ojos enrojecidos. Félix quiso decirle algo,
pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, reemplazadas por un suspiro que dolió más que cualquier adiós. El abrazo llegó sin aviso. Ni planeado, ni medido. Solo una reacción, un impulso, un «no te vayas todavía», hecho cuerpo. Hyun-jin lo sostuvo con fuerza, una fuerza que no usaba desde hacía meses. Félix se aferró a él como si su ropa pudiera retener el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno fingió. El pecho de Hyun-jin subía y bajaba contra el de Félix, desordenado, tembloroso, lleno de cosas que no se decían. Y Félix, con el rostro hundido en su cuello, pensó que si el mundo se detenía en ese segundo, no le importaría. Pero no se detuvo. Cuando se separaron, Félix lo acompañó hasta la puerta sin decir una palabra. Cada paso sonaba más lento que el anterior, como si el aire se hubiera espesado para retenerlos. No había nada más que decir, pero el silencio se sentía lleno, vibrante, a punto de romperse. Hyun-jin se detuvo frente al marco, la mano en el picaporte. No se giró enseguida, respiró hondo, como si necesitara coraje para mirar atrás. Y cuando por fin lo hizo, lo encontró ahí. Félix, quieto, con los ojos brillando más que el amanecer. El mundo se redujo a ese espacio entre ellos. Un latido, una respiración, una despedida. Cuando vuelva, empezó Hyun-jin, pero la voz le tembló. Félix no lo interrumpió, solo esperó, inmóvil, sosteniendo con la mirada todo lo que no podían decir. Después habló, con un hilo de voz. Si aún duele, hablamos. Un silencio, tan frágil que casi dolía. Hyun-jin bajó la vista, sonrió con tristeza. Entonces espero que duela. Félix apenas alcanzó a sonreír. No supo quién se acercó primero. Solo sintió el roce de sus respiraciones, el temblor de algo que se sabía prohibido y necesario a la vez. El beso fue leve, como si ambos temieran romper el aire. No había prisa ni promesa, solo esa certeza muda de que era la única forma posible de decir adiós sin decirlo. Cuando se separaron, Hyun-jin lo miró por última vez. El sol ya se había alzado, dorando la escena con una luz cruel y hermosa. Félix no se movió. Hyun-jin salió, y la puerta se cerró despacio, sin ruido. Félix permaneció ahí, mirando el hueco que había quedado donde antes estuvo él. No lloró. Solo respiró, sabiendo que acababa de perder y ganar algo al mismo tiempo. Félix caminó hasta la habitación de Hyun-jin sin saber qué buscaba. Abrió la puerta despacio. El aire aún conservaba su olor, su presencia suspendida. En el suelo, donde había estado sentado, vio un papel arrugado. Lo levantó con cuidado. Era un dibujo. Su rostro, apenas trazado, inacabado. Félix lo miró largo rato. No dijo nada. Solo lo presionó contra el pecho, como si en ese gesto pudiera retener algo de lo que se había ido. 18 meses, susurró. Y la mañana lo encontró así, quieto, abrazando un pedazo de ausencia. El lugar le parecía gris. No el gris del cielo antes de la lluvia, sino un gris sin matices, como si el color se hubiera borrado por costumbre. El aire olía a metal, a sudor ajeno, a resignación. El invierno estaba a la vuelta de la esquina, pero allí dentro parecía que ya había llegado. Nadie sonreía. Nadie hablaba más de lo necesario. Todos caminaban con la mirada vacía, como si hubieran dejado la alegría en alguna maleta que olvidaron traer. Hyun-jin avanzó en silencio, con la mochila colgando del hombro. Encontró su cama, una litera compartida con un desconocido al que no miró. No le interesaba saber su nombre. No hoy. En su taquilla acomodó lo poco que había traído. Entre las toallas guardó su libreta y algunos lápices, como si fueran un secreto. Bajo la almohada escondió la bufanda que Félix le había dado, por si tenías frío. Lindo Félix, sonrió apenas al recordarlo. Si supiera lo helado que era este lugar, sabría que no alcanza con una bufanda. Pero aún así, el simple hecho de tenerla le calentaba el pecho. No podía usarla, no pertenecía al uniforme. Pero cada noche, antes de dormir, deslizaba la mano bajo la almohada y tocaba la lana, sintiendo que, de algún modo, Félix seguía ahí. El resto del dormitorio duerme. Hyun-jin no. Mira el techo, escucha el viento colarse por las ventanas mal cerradas y piensa que el silencio tiene la misma forma que la distancia. Afuera, la noche cae sin promesas. Adentro, él cierra los ojos y respira hondo. En su mente, el nombre de Félix se repite como una oración muda. El invierno recién empieza, y ya lo extraño. El despertador suena demasiado temprano. Cada mañana es igual. Ducha rápida, uniforme impecable, pasos sincronizados con el resto. Todo huele a metal, a desinfectante y a disciplina. El cuerpo empieza a acostumbrarse a la rutina, pero la mente no.
La cabeza le recuerda constantemente que afuera, en otra vida, Félix existe y lo espera, de una manera que él no puede alcanzar. Durante el día llegan pequeñas noticias que apenas rozan su piel. En la llamada de 5 minutos que le permiten, escucha la voz de su madre, que entre palabras distraídas dice: Félix salió en una publicidad de joyas. Está hermoso. Hyunjin aprieta el puño. Sonríe con tristeza, sintiendo un calor que no proviene de la bufanda, sino de esa noticia y de lo que le provoca: orgullo, nostalgia, deseo. No puede preguntar más. No hay tiempo, no hay espacio. Solo absorbe lo que llega y lo guarda como un secreto dentro de sí. Cuando la noche llega, el dormitorio se llena de ronquidos y respiraciones pesadas. Hyunjin no duerme. Saca la libreta de su mochila, abre una página y empieza a escribir. Félix, hoy soñé que hablábamos, pero no recuerdo qué decías. No puedo escribirte como si nada, porque nada es justo eso, lo que me queda sin ti. Te extraño. Luego dibuja la curva de sus ojos, la inclinación de su sonrisa, la manera en que se le queda la mirada cuando está distraído. La tinta no pesa como las palabras que no se atreve a pronunciar. Vuelve a colocar la bufanda bajo la almohada, desliza los dedos sobre la lana, siente su aroma, su textura, y piensa que, en algún lugar, Félix está haciendo algo parecido. Tal vez encontró el dibujo que dejó a medio terminar. Tal vez lo está mirando justo en ese momento. Tal vez pensando en él. Tal vez deseando que Hyunjin estuviera a su lado. El viento entra por las ventanas mal cerradas. El techo parece más cercano que nunca, como si quisiera aplastarlo con la distancia que lo separa de Félix. Cierra los ojos, respira hondo y repite en silencio su nombre. Félix, Félix, Félix. El invierno recién empieza, y él ya lo extraña. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba. Cada objeto tenía su sitio, cada sombra su silencio. Bajo la cama, una caja de madera guardaba lo que quedaba de otro tiempo, un dibujo inacabado, un retrato que Hyunjin comenzó y nunca terminó, y las cartas que Félix escribió sin animarse a enviar. Todo lo demás era rutina, ruido, y una calma impostada que solo servía para disimular la ausencia. Félix se sentó en la orilla de la cama. Pasó los dedos por la caja sin abrirla, como si el tacto bastara para comprobar que seguía ahí. No necesitaba mirar el dibujo ni releer las cartas, bastaba con saber que existían. En ese silencio, Hyunjin aún respiraba. Durante el día llegaban fragmentos sueltos del otro lado del mundo. Voces, rumores, palabras que parecían ecos deformados por la distancia. Hyunjin tiene un resfriado, no duerme bien, pero ya está medicado. Félix no preguntaba más, no hacía falta. Cada noticia era un hilo invisible que lo unía a él, y a veces dolía más que la ausencia misma. En la mesa del comedor, los demás hablaban de cosas pequeñas. Reían, planeaban, llenaban el aire con gestos cotidianos. Félix sonreía, pero lo hacía sin alma, porque sabía que en el fondo de esa caja estaba todo lo que no podía decir. De noche, cuando el ruido del día se apagaba, abría el cajón de la mesa de noche y tomaba una libreta y escribía lo que sentía. Luego la leía con la vista empañada, con las manos temblando sobre el papel. En cada línea había una súplica callada, una promesa que nunca llegó a destino. Espero que estés bien. Lo escribía una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo verdad. A veces, después de leer, se acercaba a la ventana. Miraba la ciudad que seguía viva sin él, los autos pasando, las luces encendiéndose una a una. Pensaba que Hyunjin debía ver lo mismo desde su dormitorio gris, que quizá también se preguntaba cómo se sobrevive al invierno sin la voz del otro. Durante el día, Félix debía fingir. Las cámaras lo esperaban, los flashes lo llamaban por su nombre. Era, probablemente, el hombre más fotografiado del país, y sin embargo, ninguno de esos lentes lograba capturar lo que realmente era, un cuerpo que sonríe mientras el alma tiembla. Sonreía cuando debía hacerlo, cantaba cuando se lo pedían, bailaba con precisión y gracia, pero su mente seguía en otro lugar. A veces creía escuchar la risa de Hyunjin entre el murmullo de los técnicos o en el eco de un ensayo. Entonces parpadeaba fuerte, como si pudiera borrar el espejismo, y continuaba. Una tarde, Seung-min llegó con noticias. Me encontré con la mamá de Hyunjin, dijo, como quien anuncia algo que no sabe si aliviará o dolerá. Félix levantó la mirada. Está mejor, dice que ya no tose tanto. Félix asintió en silencio. No se permitió sonreír, pero por dentro una parte de él se encendió apenas, como una vela temblorosa. Esa noche, al llegar a casa, sacó el retrato de la caja. Hyunjin había dejado su rostro casi completo. La mirada estaba ahí, fija, detenida en un tiempo que no avanzaba.
Solo faltaban los labios. Félix pasó el pulgar sobre el trazo inacabado y sintió una punzada. ¿Por qué me dibujaste así?, pensó. ¿Por qué empezaste algo que no ibas a terminar? Volvió a guardar el dibujo con cuidado, como si al hacerlo también guardara las preguntas. Cerró la caja y la deslizó de nuevo bajo la cama, aunque sabía que el sueño no llegaría fácil. En la oscuridad, respiró hondo. El cuarto era pequeño, pero el silencio enorme. A veces le parecía escuchar el roce de la bufanda, el sonido del lápiz contra el papel, la voz de Hyun-jin diciendo su nombre. Entonces cerraba los ojos con fuerza, buscando retener ese eco antes de que el amanecer lo borrara. No necesito leer nada, se dijo. Con saber que sigue ahí, me alcanza para seguir respirando. Y así, mientras la noche se deshacía detrás de las cortinas, Félix volvió a ser lo que siempre había sido desde que Hyun-jin partió, un cuerpo lleno de gestos, una sonrisa aprendida, y un corazón que sigue esperándolo en silencio. El invierno seguía mordiendo los bordes de los días. El aire era tan helado que dolía al respirar, y aún así Hyun-jin sentía que lo que más pesaba no era el frío, sino la ausencia. Las horas se repetían: orden, disciplina, silencio. Y entre todo eso, un pensamiento que no lo dejaba dormir. Esa noche, por primera vez desde que llegó, se animó a escribir una carta verdadera. No las frases breves que anotaba en su libreta, ni los bocetos disfrazados de palabras. Una carta con nombre, con alma, con destino. Cada línea le tembló en la mano, como si escribir fuera a sangrar. Si pudiera volver, escribió, no te diría nada. Solo te miraría hasta que entendieras. La dobló con cuidado, la dejó caer dentro del buzón del cuartel, y por un instante creyó en el milagro del regreso. Pero al volver a su litera, sintió un hueco en el pecho. Algo le susurraba que esa carta no iba a llegar. Esa noche buscó la bufanda de Félix bajo la almohada. La acercó al rostro, cerró los ojos y respiró el olor a lana y a hogar. El mundo podía ser gris, pero Félix seguía oliendo a casa. Hyun-jin pensó en su voz, en la manera en que pronunciaba su nombre con un brillo que nadie más tenía. Tocó el tejido con las yemas de los dedos, y por un segundo creyó sentir el roce de otra piel. Entonces susurró, apenas un murmullo. Ojalá pudieras oírme, Lixi. Y la noche se lo tragó todo. En otro punto del mundo, Félix se sentó frente a su escritorio. La caja seguía debajo de la cama, pero esa noche decidió sacarla. Dentro, los recuerdos dormían como animales heridos, las cartas que nunca envió y el dibujo que Hyun-jin dejó a medio hacer. No pensó demasiado, empezó a escribir. Solo dejó que las palabras salieran, como si escribir fuera respirar. Si algún día vuelves, no digas nada. Ya sabré. Era todo lo que podía prometerse. Lo dobló con delicadeza, lo guardó junto a las demás cartas que jamás tendrían destino. No importaba. Era su manera de hablarle, aunque nadie escuchara. Durante el día había recibido una noticia breve, una de esas que parecen inofensivas hasta que duelen. Hyun-jin ya está mejor de salud. Félix sonrió, apenas. No sabía si era alivio o tristeza. Solo sabía que le ardía el pecho de querer cuidarlo, de no poder hacerlo. Se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad era un espejo frío, con luces que titilaban como promesas incumplidas. A veces pensaba que Hyun-jin debía estar mirando un cielo igual, desde otro rincón del mundo. Y que, de alguna forma misteriosa, los dos miraban la misma noche. Mientras tanto, en el cuartel, Hyun-jin escribía otra frase en su libreta. No sé si volver a esa casa es buena idea, pero no saberlo me duele más. Y en otro lado, sin saber por qué, Félix abría la caja y pensaba. No sé si quiero que vuelva, pero no imaginarlo me duele peor. Esa coincidencia invisible lo sostuvo un instante. Las cartas nunca llegaron, pero las palabras se cruzaron igual, suspendidas en el aire, como dos líneas que casi se tocan y se alejan de nuevo. Esa noche, ambos durmieron abrazando lo que les quedaba del otro, Hyun-jin, la bufanda. Félix, el dibujo. Y en medio del silencio, ese que separa los mundos y los une al mismo tiempo, algo pequeño, imposible y real los mantuvo vivos. La certeza de que, aunque el destino se divirtiera rompiendo caminos, ellos seguían buscándose en cada línea. El último amanecer en el cuartel tenía un silencio extraño, casi sospechoso. Hyun-jin lo percibió apenas abrió los ojos. Ya no había voces ásperas cortando la mañana, ni botas golpeando el cemento. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Como él. Se sentó en la cama. Las manos le temblaron un instante, apenas, pero lo suficiente para recordarle que ese día no era uno más. Doblar la manta fue mecánico, un gesto repetido 1000 veces.
Pero cuando empezó a guardar sus cosas, el pulso le tropezó un par de veces. La libreta. El lápiz gastado. La carta sin respuesta, que pesaba más que todo el bolso. Y entonces, la bufanda. La sacó de debajo de la almohada como quien levanta un recuerdo que arde. Estaba maltratada, oliendo a días duros y noches demasiado largas. Pero al rozarla, algo en su pecho se tensó, se encendió, se quebró un poquito. La acercó al rostro. No era el perfume de Félix. Pero la memoria lo imitaba tan bien que dolía. Su corazón golpeó fuerte, él tragó saliva. La dobló despacio, con un cuidado casi desesperado, y la escondió al fondo del bolso, como si temiera que alguien se la arrebatara. Revisó todo 2 veces, 3, 4. No porque hiciera falta, sino porque estaba al borde del regreso, y el cuerpo no sabía qué hacer con ese vértigo dulce. Tomó la libreta. Cada dibujo tenía la forma exacta del dolor que había aprendido a nombrar en silencio. Arrancó uno, el único que no quería dejar atrás, y lo metió en el bolsillo interior del abrigo. El papel crujió con un sonido seco, limpio, que apagó por un segundo todo su miedo. Juan, es hora. Hyunjin asintió, pero la garganta no le obedeció. No era el camino lo que le temblaba, era la idea de llegar, y encontrarlo ahí. En la ciudad, Félix vivía atrapado en un reloj que no avanzaba. Cada vez que parpadeaba, tenía la sensación absurda de que Hyunjin podría tocar el timbre. Habían pasado 18 meses. Podía regresar en cualquier instante. Ese, cualquier, lo estaba matando. El calendario tenía marcas que ya no miraba. Las noches eran largas. Los días también. A veces escuchaba una voz en el estudio, o una risa que se le parecía, y el corazón le daba un salto violento. Para después caer, pesado, cuando comprobaba que no era él. Se apoyó en la ventana. No miraba afuera, escuchaba. Era ridículo, pero también inevitable. Cada ruido de motor, cada sombra en la calle, cada ascensor bajando era un sobresalto que no sabía manejar. La caja seguía debajo de la cama. Un pequeño santuario inútil. No la abría. Solo apoyaba la mano sobre la tapa, como quien intenta calmar un fuego que no se apaga. Le dolía la espera. Pero más le dolía la posibilidad de que Hyunjin entrara por la puerta. Y él no supiera qué decirle primero. Te extrañé. Oh. No estoy listo para dejar de extrañarte. El amanecer llegó lento, tibio. La luz tocó la ciudad entera. Y Félix supo que, en algún punto remoto, Hyunjin veía el mismo sol. El mismo cielo después de las mismas noches. Distintas camas, mismo salto en el pecho, misma cuenta regresiva. El tren se detuvo con un chirrido suave, casi tímido, como si también dudara en llegar. Hyunjin abrió los ojos despacio y miró por la ventanilla empañada. La ciudad seguía ahí, gris, viva, indiferente. Igual que cuando la dejó, pero ya no igual que él. En el vidrio, su propio reflejo le pareció ajeno. Los meses en el cuartel no le habían cambiado la cara, sino algo más profundo, la forma de respirar, la manera de ocupar su propio cuerpo. Ya no caminaba igual, ya no se escondía igual. Ahora, cada paso hacia la salida pesaba con esa mezcla insoportable de miedo y deseo. Volver no era lo mismo que regresar. El aire de la estación era húmedo y denso, como si la ciudad se negara a reconocer que él había sobrevivido a algo. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, mientras su corazón se adelantaba unos compases, acelerado, desobediente, marcando un ritmo que solo él escuchaba. Y entre ese caos, una certeza lo sacudió. Félix seguía existiendo en algún punto del mapa. Y esa sola verdad le desordenó el alma. Apretó el bolso contra el costado. La bufanda estaba ahí, doblada al fondo, tibia de memoria, cargada de noches que no supo cómo atravesar sin aferrarse a ella. No se animaba a tocarla todavía. Cada vez que lo intentaba, sentía un cosquilleo caliente correrle por el cuello, un estremecimiento que lo dejaba sin aire. Caminó sin rumbo hasta una esquina conocida. El olor del café recién molido lo golpeó antes de verlo, como una mano amable posándose donde más dolía. El mismo café de siempre. El mismo reloj detenido a las 6. El mismo rincón donde Félix solía apoyarse para reír de algo que no tenía demasiada gracia, pero que igual lo iluminaba todo. Hyunjin se sentó sin pedir nada. El silencio le sirvió una compañía frágil, casi respetuosa. Sacó la libreta. Última página. Félix de perfil, mirando algo que ya no estaba. Ese dibujo lo había salvado más noches de las que se animaba a admitir. Un latido fuerte le golpeó el oído. Otro. Otro. Más rápido, más vivo, más Félix. Cerró la libreta y respiró hondo, pero el aire le tembló en el pecho.
Su cuerpo estaba inquieto, como si supiera antes que él que algo estaba a punto de suceder. En la casa, lejos de esa esquina húmeda, Félix también lo sintió. No hubo un ruido, no hubo un mensaje, no hubo una razón lógica. Solo un movimiento invisible en el aire, una vibración leve, como un dedo recorriéndole la columna con extrema suavidad. Seung-min le habló en la cocina. An le pasó a su lado. Chan lo llamó para el estudio. Todo sonaba normal, pero nada encajaba. El desayuno le cayó extraño. El vestidor estaba demasiado iluminado. La radio repetía una canción que no le entraba en la cabeza. Y él caminaba con esa agitación bajo la piel, como si el corazón le bailara los tiempos sin pedir permiso. En la práctica, los espejos devolvían una versión suya que casi reconocía, pero que estaba desplazada. Algo adentro iba más rápido que su respiración. ¿Estás bien?, preguntó Chan. Sí, mintió Félix, con una sonrisa que no le subió a los ojos. Más tarde, en un pasillo vacío, se detuvo. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. El pulso le retumbaba en las muñecas, en la garganta, en las sienes. Ese ritmo no era ansiedad, no era cansancio, era memoria. Era un latido que no venía de él solo. Era un eco. Al caer la noche, subió a su cuarto y abrió la ventana. El viento entró cargando ese aroma metálico y húmedo, el mismo perfume del último día en que Hyun-jin se había ido. Su pecho se apretó. Algo cambió, lo supo. Lo sintió, lo respiró. Hyun-jin estaba ahí, en la ciudad. Caminando en alguna calle que quizá conocían los dos. Cargando un bolso, una bufanda, un dibujo, un miedo. El reloj del pasillo marcó las 6. Y en algún café, uno detenido hacía años parecía latir por primera vez. El cielo estaba bajo, del color del plomo. El auto se detuvo frente a la casa, y Hyun-jin quedó quieto con la mano en el picaporte, como si la madera pudiera percibirle ese temblor sutil que ni él lograba controlar. Respiró, una vez, otra. Entrar siempre había sido fácil. Volver, en cambio, exigía otro tipo de valentía. Desde la acera, la fachada parecía más pequeña. Pero en su pecho, todo se ensanchaba. Risas que no sabía si recordaba o si las había imaginado para sobrevivir, voces que seguían resonando donde ya no vivían, promesas que habían quedado suspendidas en aire frío. Al abrir la puerta, el sonido fue demasiado fuerte, como si la casa necesitara anunciar que el mundo acababa de moverse un milímetro. Las conversaciones se cortaron, un vaso tintineó. Alguien dejó escapar una risa que se notaba más nervio que humor. Hyun-jin, susurró Chan, con alivio, sorpresa y un toque de miedo feliz. Los abrazos llegaron enseguida, torpes, cálidos, apretados de más. Changbin lo sostuvo como si temiera que desapareciera. An lanzó un chiste que nadie se creyó. Seung-min sonrió con esa dulzura que usaba cuando las cosas todavía no encajaban. Pero entre todos esos brazos, había un espacio distinto. Un silencio que tenía nombre. Félix estaba al fondo, con las manos aferradas a una taza como si fuera un ancla. No dio un paso. No retrocedió. Sus ojos lo encontraron sin querer, y ahí estaba. La tensión contenida, el temblor sutil en la respiración, la emoción doblada para que no se notara. Bienvenido, dijo, y la última sílaba le vibró apenas, como si hubiera querido sostenerla un segundo más. Hyun-jin lo miró, solo eso. Pero en ese gesto se le escapó un pulso acelerado que ni el uniforme le había enseñado a ocultar. Y Félix lo sintió, porque apenas tragó saliva, apenas levantó la barbilla, apenas respiró. Había un acuerdo silencioso. Si cruzaban ese espacio mínimo, no iban a poder disimular nada. La sala volvió a moverse. Un río intentando tapar una roca. Hablaron, rieron, contaron cosas. Pero entre ellos había un hilo tenso, delicado, que tiraba de vez en cuando. Cuando Hyun-jin se pasaba la mano por el cuello, cuando Félix bajaba la vista sin razón. Cuando coincidían al mirar una misma dirección y ambos desviaban la mirada al mismo tiempo. Hyun-jin dejó la mochila junto al sofá. Félix se acercó apenas un paso, el mínimo necesario, y le ofreció una taza limpia. Sus dedos no se rozaron. Pero la distancia entre los dos se estremeció igual. Gracias, murmuró Hyun-jin, y casi se le quebró la palabra. Félix sonrió, pequeño, tímido, rápido. Una sonrisa que más que verse, se presentía. Y fue suficiente para que los dos guardaran aire como si fuera un secreto. La tarde se deshiló sin permiso. La noche cayó con sigilo. Cuando la casa quedó en penumbra, Hyun-jin se quedó quieto en la escalera, intentando que su respiración no delatara todo lo que le pasaba por dentro. Desde allí lo vio.
Félix, moviéndose por el living, acomodando mantas, apilando tazas, haciendo esos gestos suyos, íntimos, que siempre habían sido una manera de cuidar sin decirlo. Antes de subir, Félix se detuvo. No lo vio. Pero su cuerpo hizo un gesto leve, un quiebre mínimo en los hombros, una pausa en el aire, que parecía reconocerlo igual. La tensión latió entre ellos, tibia, insistente. Félix subió. Hyunjin cerró los ojos. Volver todavía dolía más de lo que había imaginado. Pero había algo nuevo en ese dolor. Algo que no era abrazo, pero tampoco era distancia. Algo que, con tiempo, podía volver a ser puente. La casa vuelve a respirar su ritmo habitual. Cucharas chocando contra tazas, puertas que se cierran sin fuerza, el murmullo lejano de la ducha matinal. Pero entre esas repeticiones, algo es distinto. Una quietud nueva flota entre las paredes, como si todos intuyeran que hay algo que no debe nombrarse todavía. Hyunjin se levanta temprano. Prepara café antes que los demás y deja las tazas alineadas, milimétricas, sobre la mesada. El vapor empaña la ventana, y sin pensarlo, traza una inicial antes de borrarla rápido con la manga, como si el vidrio pudiera confesar lo que él no se atreve. El agua hierve, el reloj marca las 8. Y el silencio pesa más que las cucharas. Félix entra poco después, el cabello aún húmedo, envuelto en ese aroma tibio a jabón y perfume dulce que Hyunjin reconoce sin mirar. Sus respiraciones se sincronizan un instante. Sus miradas se cruzan apenas. Pero ese segundo les altera el pulso como si hubieran recordado algo que intentan olvidar. ¿Dormiste bien?, pregunta Félix, refugiándose en la cortesía. Sí, ¿tú, también? Sí, responde, y se sirve café sin dejar caer la taza. Nada más. Pero los dos sienten que acaban de decir muchísimo sin decir nada. La mañana avanza entre roces evitados. Una cuchara que alcanzan al mismo tiempo. Una melodía en el altavoz que los deja extrañamente quietos. Félix tararea sin darse cuenta. Hyunjin se queda detenido en el pasillo, como si cada nota le abriera una herida lenta. En el living, Félix encuentra a veces bocetos desordenados sobre la mesa. Manos, perfiles, miradas que quizá reconoce. Se acerca, los observa un instante que dura más de lo prudente. Nunca los toca. Solo mira, hasta que el pecho le da un tirón suave, y entonces se aleja como quien huye de una verdad demasiado clara. Cuando Hyunjin regresa, las hojas están igual que las dejó. Pero el aire cambió. Hay un rastro dulce, una presencia que no se ve, un perfume que él podría identificar incluso en la oscuridad. Y lo sabe. Sabe que él estuvo ahí. Y con eso le basta para no recomponer el aliento. Las noches tienen otra textura. El viento roza las ventanas, la casa parece contenerlos. Félix apaga las luces del pasillo y sube descalzo, casi sobre puntas, como si temiera despertar algo que nunca se durmió del todo. Hyunjin, desde su cuarto, reconoce el ritmo de esos pasos. Siempre lo hizo. Ahora lo escucha con un nudo que no se desata. A veces se encuentran en la cocina a medianoche. Félix busca agua. Hyunjin abre el refrigerador sin motivo real. El silencio entre los dos es tan frágil que parece de cristal. Él le ofrece una botella. Félix la toma sin mirarlo directamente, apenas rozándole la palma en un gesto involuntario que corta la respiración de ambos. Ese mínimo contacto accidental dice más que cualquier conversación que no se animan a tener. Cuando Félix vuelve a su cuarto y apaga la lámpara, se queda mirando el techo, sintiendo que el silencio ahora tiene otro nombre. Piensa que tal vez así, cerquita, sin tocarse, pueden aprender a no hacerse daño. Luego susurra su nombre, no como un llamado. Como quien reza algo que aún no se atreve a pedir. Del otro lado de la pared, Hyunjin abre los ojos. No contesta. Pero tampoco puede dormir. Porque también él quiere saber si el otro siente lo mismo. Y también teme descubrir que no. El set continúa frío. Frío como un pasillo militar al amanecer. Pero alrededor de Hyunjin, apenas se sienta, el aire cambia de peso. Una tibieza extraña, como si su sombra reconociera el lugar antes que él. Los demás se acomodan. Félix, inevitable, cae a su izquierda. Ese lugar donde siempre encajó sin preguntarse por qué. El presentador abre la sonrisa profesional, la que no tiembla ni aunque el mundo se esté incendiando. Hyunjin, pasaste 18 meses lejos de casa. ¿Qué fue lo que más extrañaste? Hyunjin ríe. Esa risa grande, pero hoy un poco astillada. Muchísimas cosas. Mi cama, la comida de verdad, el calor del hogar. La palabra, hogar, se queda suspendida. Como un globo que nadie se anima a pinchar. Y él, sin disimulo, la deposita frente a Félix, con una mirada que parece decir, tú sabes de qué hablo.
Un mínimo parpadeo de Félix. Nada más. Y sin embargo, el set se eriza como piel bajo un soplo. ¿Y extrañaste a alguien en particular? Pregunta el presentador, inocente como un cuchillo envuelto en papel regalo. A todos, dice Hyunjin rápido, casi de memoria. Pero sus ojos. Sus ojos no han conocido otro destino desde que empezó la entrevista. Es una brújula rota apuntando siempre al mismo norte. Félix baja la cabeza, juega con el anillo. Ese gesto pequeño que hace cuando algo le arde y no sabe dónde ponerlo. ¿Y ustedes? ¿Lo extrañaron? Asienten todos. Chan toma la palabra, paternal, suave. Changbin agrega humor y proyecto. An remata con una broma que hace reír al estudio entero. Salvo a ellos dos. Porque entre ellos el clima es de otra especie. La risa no llega. El presentador, oliendo la grieta, lanza la pregunta que huele a pólvora. ¿Y tú, Félix, le escribiste? El tiempo hace un clic. Como una cuerda tensándose. Félix siente el calor subirle por la nuca. Hyunjin lo observa con una atención tan quieta que parece oración. No, murmura Félix. El presentador se inclina. No. Félix mueve apenas la cabeza. Quise, muchas veces, solo que, no supe qué decir. Las luces blancas del set se vuelven más duras. O quizás sea el silencio estrellándose contra las paredes. Hyunjin no sonríe, no pestañea. Parece que alguien apretó, pausa, exclusivamente sobre él. En su rostro pasa algo no dicho. Un dolor diminísimo, casi agradecido. Una sorpresa que no es sorpresa. Una duda vieja, despertándose. Y detrás, tímida, la sombra de una al fin lo admites. El presentador cambia de tema porque no entiende lo que acaba de pasar. Los demás vuelven a la entrevista como si retomaran una coreografía. Pero entre Hyunjin y Félix queda ese hilo invisible. Más fino que un suspiro, más tenso que un secreto. La clase de hilo que, si alguien respira demasiado fuerte, se rompe. O se ata. Y nadie sabe cuál de las dos cosas asusta más. La mañana en la empresa tiene ese olor a piso encerado, a café mal hecho, perfumes caros y tinta de impresora. La sala de reuniones está fría, casi gris, como si no quisiera involucrarse en nada de lo que está a punto de pasar. Todos llegan de a uno, arrastrando sueño, cargando carpetas, peleando con la calefacción que no funciona bien. Hyunjin entra último. Ni bien cruza la puerta, sus ojos encuentran a Félix. No es un vistazo casual. No es un reflejo. Es un acto, deliberado, intenso, como si todo lo demás fuera ruido que él sabe ignorar perfectamente. Félix, en cambio, baja la cabeza con esa mezcla de timidez y defensa que solo él tiene. Pero cada tanto levanta la mirada, apenas, un gesto mínimo, como la luz que se filtra entre dos nubes, y ahí está, Hyunjin, observándolo sin pestañear. Seung-min cae en la silla con un suspiro dramático. Chan abre una carpeta. An está comiendo algo que no debería comerse en una reunión. Y aún así lo único vivo en esa sala es esa línea invisible entre dos miradas que no saben dónde apoyarse. Bueno, empieza Chan, siempre organizador, necesitamos definir el concepto del comeback. La canción, el diseño, la estética. Hay mucho que hablar, chicos. Pero Hyunjin no responde. Ni siquiera se entera. Porque Félix se mueve. Porque Félix acomoda un mechón detrás de la oreja. Porque Félix respira. Hyunjin, repite Chan, apenas levantando las cejas. Él pestañea, volviendo de algún lugar donde solo viven dos personas. La idea que mencionaste ayer, ¿podrías explicarla? Silencio. Todos esperan. Hyunjin abre la boca, y no sale nada. Se me fue, murmura, sonriendo con esa vergüenza torpe que le queda tan humana. An se atraganta de la risa. ¿Otra vez? Bro, ¿qué te pasa hoy? Estás más ido que cuando mira un escaparate de helados. Déjalo, dice Changbin, aunque se ríe también. Está distraído. La palabra queda ahí, suspendida, cargada. Y los ojos de todos van al mismo lugar sin querer, Félix. Quien finge leer una hoja que está completamente en blanco. El debate avanza, o intenta avanzar. Hablan de ritmos, de conceptos visuales, de colores. Chan anota ideas. Changbin propone beats. Dibuja garabatos en un papel. Anda opiniones que nadie pidió pero todos escuchan. Y Hyunjin ríe tarde. Cuando por fin entiende un chiste, ya todos están hablando de otra cosa. Cuando recuerda una propuesta, la comenta a medias y se le disuelve en la boca como si no pudiera sostenerla. Cuando Félix cruza las piernas, él pierde el hilo. Cuando Félix levanta la vista, él pierde el aire. Es tan evidente que hasta el aire se sonroja.
En un momento, Ann deja caer la bomba sin el menor filtro, como siempre. ¿Van a seguir mirándose así todo el día o quieren que nos vayamos un momento? La sala entera se congela. El silencio vibra. Chan se cubre la cara con la mano. Seungmin le da un codazo furioso. Chanbin baja la mirada como si de repente necesitara revisar sus zapatillas con urgencia. Félix parpadea, aturdido. Hyunjin traga saliva. Pero ninguno de los dos dice nada. Ni se mueve. Ni se ríe. Ni niega. Porque negar sería mentir. Y ahí dentro ya nadie miente. Es Seungmin quien, con la sutileza que Ann jamás tendrá, intenta salvar la situación. Chicos, creo que tienen mucho de qué hablar. Lo dice suave, como quien señala una puerta abierta sin empujar a nadie. Félix cierra la carpeta. Hyunjin por fin aparta la mirada. Pero la tensión no baja. Solo se acomoda, solo toma forma. Como si supiera que, tarde o temprano, tendrá que decir su nombre. Chan retoma la reunión, aunque todos saben que ya nadie está realmente allí. Félix está en otra dimensión. No deja de mover una lapicera entre los dedos, como si quisiera distraer al corazón. Hyunjin juega con la etiqueta de su botella, arrancándola a pedacitos, incapaz de recordar la última palabra que alguien dijo. La sala sigue llena de papeles, de esquemas, de ideas para el comeback. Pero el verdadero regreso no está ahí. Está en esa tensión que crece. En esos ojos que se buscan. En todas esas cosas que todavía no se dijeron. Y que, cuando se digan, van a cambiarlo todo. La casa respira bajito, como si temiera interrumpir algo que todavía no sucedió. Félix lleva 10 minutos girando la cucharita en una taza ya muerta. El metal apenas toca la porcelana, pero el sonido se siente como un pequeño terremoto emocional. Ann lo observa desde la puerta, con esa mezcla suya de hermano mayor, detective aficionado y payaso en guardia. Sus ojos se entrecierran, evaluándolo como quien intenta descifrar una pintura demasiado honesta. A este ritmo, dice entrando, sin pedir permiso, la cucharita va a confesar cosas antes que tú. Félix no responde. El suspiro que suelta es tan tímido que parece pedir perdón por existir. No estoy pensando en nada, murmura. Claro, y yo no revisé la heladera a las 3 de la mañana buscando pudín, dice Ann, dejándose caer en la silla. Félix, tu cara de estoy perfectamente tranquilo, está chorreando pánico. Félix baja la cabeza. El mechón rebelde cae sobre su frente. Lo mueve con un gesto nervioso. Ann lo mira, y algo en él, el Ann humano, no el payaso, despierta. ¿Peleaste con alguien?, pregunta, suave. ¿Con Hyunjin? Félix se sobresalta apenas. No lo suficiente para negarlo. Lo suficiente para confirmarlo todo. No peleamos. Susurra. Solo. Es difícil hablar con él. Está raro. Yo estoy raro. Cuando se acerca, no sé qué hacer. Ann cierra los ojos un segundo, como quien huele un sufrimiento recién horneado. Después sonríe con esa picardía suya que parece bendición y sentencia al mismo tiempo. Si no puedes hablar, entonces necesitas una oportunidad, un empujoncito. ¿Un qué? Nada, dice Ann, levantándose. Tengo una idea. Fei lo sigue con la mirada, pálido como si acabara de abrir una puerta sin saber qué había detrás. El jardín, sol, hojas, y un Hyunjin que no puede mentirle ni a un pincel. La luz cae tibia sobre el jardín. Todo tiene un brillo manso, como si la mañana hubiera decidido hablar en voz baja. Hyunjin pinta en silencio, la mandíbula apretada, los movimientos precisos, casi demasiado. El tipo de precisión que solo aparece cuando no se quiere pensar en lo que realmente importa. Ann aparece como un ruido inevitable. Tose de manera exagerada. Hyunjin se sobresalta con la dignidad rota. ¿Qué quieres?, gruñe, sin disimular. Ver cómo estás, dice Ann, fingiendo inocencia con la misma sutileza con la que un elefante toca el arpa. Hyunjin vuelve a la pintura, pero la mano le tiembla apenas. Ann lo ve, obvio que lo ve. Estás, ¿cómo decirlo? Ann inclina la cabeza, estudiándolo. Concentrado, demasiado, como alguien que está pensando en otra cosa y finge pensar en flores. Estoy bien, dice Hyunjin, pero la voz sale tan tensa que la mentira se cae sola. Ann sonríe con los dientes. Perfecto, entonces explícame por qué cada vez que Félix respira tú giras la cabeza como si hubieran dicho tu nombre en voz alta. Hyunjin se queda inmóvil. La sombra del rubor le sube rápido, traicionero, descarado. Ann. Y él está igual, continúa Ann, sin piedad. Caminando como si los sentimientos fueran muebles que no sabe dónde acomodar. Hyunjin aprieta los labios. Se rinde un segundo.
Solo un segundo. No sé cómo. Acercarme, admite en voz baja, casi inaudible, como si confesara algo a la tierra misma. Anne alza una ceja. El brillo de travesura le ilumina la cara. Ay, por favor, si ustedes dos se miran como si el aire se hubiera vuelto poema. Pero bueno, como no van a resolver nada por ustedes mismos, alguien tiene que intervenir. Hyunjin lo mira, alarmado. Anne, no hagas ninguna idiotez. ¿Yo? Anne abre las manos, teatral. Nunca. Pausa. Bueno, casi nunca. Otra pausa. Sonríe con malicia suave. Digamos que, si hoy no pasa nada entre ustedes, será porque el destino decidió jugar en contra. No por falta de oportunidades. Le da una palmada en el hombro, mezcla entre bendición y amenaza velada. Prepárate, Hyunjin, algo se está moviendo. Ian se va silbando, con la satisfacción culpable de quien acaba de dejar caer una ficha clave en un tablero que nadie más sabe que está en juego. La casa respira en una calma tibia, esa quietud que precede al sonido del cuchillo de Lee cortando verduras como si la tabla le debiera una disculpa vieja. Hyunjin entra a la cocina buscando agua. No llega a tomar el vaso, algo lo detiene en seco. En la punta de la mesa, una pequeña caja de madera. No pertenece a la cocina. No pertenece a esa mañana. No pertenece a nadie que él recuerde. Y aún así, lo llama. Como si el destino le hubiera dejado una migaja de camino. Mira alrededor con un disimulo tan torpe que hasta las baldosas podrían reírse. No hay pasos, no hay sombras, no hay testigos. Se acerca. Toca la caja con la punta de los dedos. La madera está tibia, como si la hubieran sostenido hace apenas un suspiro. No la abras, se ordena. No deberías. Pero la voluntad es frágil cuando la curiosidad muerde con hambre antigua. Solo abro la tapa, se promete. Un segundo. Levanta la tapa con una lentitud reverente, como si fuera a despertar algo dormido. Y lo ve. Su dibujo, el inconcluso. El que quedó detenido como aquella noche que también quedó a la mitad. Una noche que habría sido distinta si esos labios hubieran dicho quédate, aun sabiendo que no podía quedarse. El aire se le detiene. Le pesa, le araña el pecho. Y entonces, una voz detrás. ¿Qué haces con mi caja? Hyunjin da un salto torpe. Cierra la tapa de golpe, culpable como un ladrón sorprendido. Yo. Se le traban las palabras. Solo entré y, estaba acá, no la toqué, te lo juro. Félix apoya la mano en la mesa, suave pero firme. Lo mira como quien ya sabe la mitad de la historia sin que la cuenten. Estaba bajo mi cama, Hyunjin. La caja no camina sola. Hyunjin traga. Lo sé, pero, no sé cómo llegó hasta aquí. Félix aprieta los labios en ese gesto diminuto que Hyunjin reconoce de memoria. Anne. El suspiro de Hyunjin es casi un derrumbe. Me dijo que iba a encontrar la forma, admite, derrotado. Félix se cruza de brazos, pero no hay enojo. Hay, otra cosa, algo que pulsa más bajito, más peligroso. ¿La forma de qué? Hyunjin baja la mirada solo un instante. Cuando habla, la voz le sale frágil, como una verdad que costó semanas desenterrar. No de qué, de para qué. Supuestamente, tenemos que hablar. Félix parpadea, desconcertado. ¿Tenemos? Los ojos de Hyunjin tiemblan con esa sinceridad que desnuda. Eso he estado intentando entender. Mira la caja. Pero, guardaste mi dibujo. Félix enrojece al instante, rojo sincero, de revelación involuntaria. Hyunjin, yo. Me guardaste, susurra él. No suena a reproche, suena a descubrimiento. Los ojos de Hyunjin se humedecen. No lo puede contener. Sentir eso, tan cerca, tan intacto después de tanto tiempo. Es como recuperar una pieza de sí mismo que dejó flotando 18 meses atrás. Félix da un paso, pequeño, pero definitivo. ¿Cómo no lo iba a guardar? La voz se le corta, pero insiste, es de nuestra noche. Hyunjin repite la palabra, suave, incrédulo. ¿Nuestra? La palabra cae entre ellos como una moneda del destino. Gira, brilla, pesa. Nuestra. De los dos, no rota. No olvidada. Nuestra. Hyunjin sonríe por primera vez, con esa luz que nace cuando algo que dolió empieza a tener sentido. Y entonces, antes del gesto, antes del roce, antes del siguiente paso, los dos entienden lo que la caja apenas insinuó. La señal no era el objeto. La señal eran ellos. Siempre habían sido ellos. Y sí. Todavía duele, arde. Respira, se sostiene. Pero por primera vez en demasiado tiempo, duele juntos.
Vamos a hablar, dice Hyunjin, suave pero firme, señalando hacia afuera. Félix toma la caja sin pensarlo. La sostiene como si llevara dentro un corazón que no sabe si es el suyo, el de Hyunjin. O ambos. Lo sigue, porque necesitan estar a solas y en minutos esa cocina será una guerra de ollas, cuchillos y gritos de Lee Nou. Salen al sol del mediodía. La luz cae limpia sobre el jardín, y bajo el gran árbol la sombra se hace cuna. La hierba nueva empieza a crecer, prometiendo verano, calor, vida. Se sientan allí, frente a frente, como si el mundo finalmente hubiera decidido darles permiso. Hyunjin respira hondo. La noche antes de irme. Su voz tiembla, pero no retrocede, entendí cosas que no supe poner en palabras. Todavía me cuesta. Félix aprieta la caja contra las rodillas, y sus dedos rozan accidentalmente los de Hyunjin. Una chispa silenciosa los atraviesa. ¿Qué cosas? Hyunjin lo mira apenas, como quien revisa una herida vieja. Sus hombros se rozan de manera leve y perfecta, y ninguno se aparta. Creí que estabas enojado conmigo, por haber dejado al grupo esos meses. Por eso pensé que no te despediste de mí. No, Félix responde rápido, casi con angustia. No, no fue eso. No podía despedirme porque sentía que me iba a quebrar si lo hacía. No quería que me vieras llorar. No sabía cómo dejarte ir por tanto tiempo. Hyunjin sonríe, triste y cálido, y deja que sus dedos rocen los de Félix mientras mueve la caja apenas con la otra mano. Eso lo descubrí después. Cuando me hiciste compañía en la noche más difícil de mi vida. Félix pestañea, dolido, y su pulgar se encuentra con el de Hyunjin. Un contacto mínimo que dice más que 1000 palabras. No dijiste nada. Hyunjin baja la cabeza, niega, y por fin lo mira. Sus manos se acercan, se entrelazan suavemente con las de Félix. ¿Para qué iba a hablar de lo que sentía? Decirte algo, habría sido empezar algo, y yo quería que tuvieras la oportunidad de seguir adelante si lo deseabas. Que no me esperaras. Félix respira hondo, como si la verdad le apretara el pecho. Y deja que sus dedos se queden entrelazados con los de Hyunjin, como un ancla. Pero te esperé. Hyunjin cierra los ojos un instante. Cuando los abre, hay amor ahí. Crudo, limpio. Desliza suavemente su pulgar por la palma de Félix. Lo sé, ahora lo sé. Félix baja la vista, pero su voz tiembla con honestidad. Se acerca un poco más, y su hombro roza el de Hyunjin. Me habría gustado hablar de lo que sentíamos. Ese momento pasó, dice Hyunjin, sereno. Lo importante es ahora. Félix asiente, pero no huye de lo que necesita. Sus manos se buscan, se entrelazan de nuevo, más firme esta vez. Sí, pero hay cosas que necesito entender. Hyunjin inclina la cabeza. ¿Cómo qué? Félix aprieta los dedos sobre la madera de la caja. Un roce accidental, un contacto eléctrico. Me besaste antes de irte. No querías hablar, pero dejaste la puerta abierta igual. Hyunjin suelta una risa mínima, triste, y deja que su mano roce el cabello de Félix mientras baja la mirada. Fue un momento de debilidad. No quería irme sabiendo que tú sentías lo mismo que yo, pero ya había asumido la responsabilidad de irme. ¿Por qué lo hiciste? Pregunta Félix, con la voz apretada. Hyunjin traga y baja la mirada al suelo, a la hierba nueva que no sabe de despedidas. Lentamente, acaricia con el pulgar el dorso de la mano de Félix. Quería poner distancia entre tú y yo. Félix frunce el ceño, confundido, dolido. Y acerca un poco más su rostro, casi rozando el de Hyunjin. Creí que lo que sentía era solo de mi parte. No sabía que a ti te pasaba lo mismo. Félix habla sin aire, y su mano sostiene la de Hyunjin más firme. Si lo hubiéramos dicho antes, no te habrías ido. No, responde Hyunjin, inmediato. Por supuesto que no. La herida de Félix asoma en un hilo de voz. Sus dedos acarician la mejilla de Hyunjin, secando una lágrima que él no sabía que tenía. No me escribiste. Hyunjin suelta una carcajada chiquita, rota, incrédula, y aprieta la mano de Félix entre las suyas. Sí lo hice, te juro que lo hice. Te envié una carta, y me la devolvieron semanas después. Pero, fue mejor así, no sabía qué decirte cuando había tanto que hablar primero. Pero te pensé todo el tiempo, Félix. Todo el tiempo. Los ojos de Félix se levantan, brillando con algo que se parece mucho al alivio y a la tristeza al mismo tiempo. Su otra mano se acerca a acariciar el cabello de Hyunjin, apartando un mechón rebelde detrás de su oreja. Yo también, confiesa, tú estabas en mi cabeza. Escuchaba tu risa, tu voz. Pero era solo mi imaginación. Y te escribía cada noche.
A veces mucho, a veces solo una línea. Pero te escribía. Aunque nunca envié ninguna. Hyunjin lo mira, suave, incrédulo, completamente vencido por él. Sus frentes se rozan, respiran juntos. ¿Dónde están esas cartas? Félix baja la cabeza, rojo, avergonzado, vulnerable. Acerca la caja hacia ellos, como poniendo su corazón sobre la hierba. En esta caja. Hyunjin la mira, Félix la mira, y lentamente, sus dedos se entrelazan otra vez, y Hyunjin roza los labios de Félix con el pulgar entre risas nerviosas y suspiros. La caja está cerrada, pero ahora ambos saben que no es la caja la que contiene la historia. La historia siempre fueron ellos dos. Y mientras el sol cae sobre ellos, las manos se aprietan, los gestos se vuelven caricias, y las palabras encuentran refugio en el contacto, en la cercanía. En lo que siempre estuvo allí. Justo cuando Hyunjin y Félix se quedan en silencio, tan cerca que la sombra del árbol ya no sabe de quién es quién, escuchan un ruido detrás de ellos. Ejem. Hyunjin gira apenas. Félix frunce el ceño. Y detrás del tronco, asomando como un ladrón de caricatura, está Ann. Pero no solo él. Ann está usando la bufanda. Sí, esa bufanda. Está mal puesta, torcida, arrugada. Y aún así Félix la reconoce como si fuera una cicatriz propia. Ann, Hyunjin parpadea, horrorizado. Ann levanta las manos como si lo hubieran descubierto robando el fuego sagrado. No se enojen, susurra dramáticamente, soy el destino, y el destino necesita accesorios. Félix abre la boca, no le sale la palabra. La mira a Hyunjin. Hyunjin está colorado hasta las orejas. Ann suspira como un actor trágico. Ay, por favor, dice, y se quita la bufanda. La encontré debajo de tu almohada, Hyunjin. Tu almohada. Levanta la bufanda como quien presenta evidencia en un juicio. ¿Saben cuánta autocontrol tuve para no gritar? Lo sabía. Hyunjin se cubre la cara con una mano. Ann. Ann niega exageradamente. No, no me agradezcan. Sé que soy una herramienta celestial. Un puente emocional. Una especie de cupido, pero con menos presupuesto. Félix mira la bufanda, temblando apenas. ¿La guardaste? Pregunta, mirando a Hyunjin. Su voz es un hilo dulce, incrédulo. Hyunjin, derrotado pero tierno, asiente. Todas las noches, admite bajito. Ann lo aplaude como quien celebra a un niño que por fin dijo la verdad. Ven, esto es lo que quería. Honestidad, sentimientos, lágrimas opcionales. Hyunjin intenta levantarse para echarlo, pero anda un paso atrás con las manos arriba. Me voy, ya cumplí. Se gira y agrega mientras camina hacia la casa. Ah, y si se van a besar, háganlo bajo buena luz. Después no me quiero quedar con dudas artísticas. Los dos estallan en una mezcla de risa y vergüenza. La bufanda queda entre ellos, suave como una confesión. Y justo cuando Ann desaparece, Hyunjin susurra. Nunca dejé de cuidarla, como a ti. La habitación de Hyunjin respira en penumbra, abrazando las paredes con esa luz tibia que tiembla como un corazón recién descubierto. El aire huele a papel, a té abandonado a medias y a algo más suave. Esa tranquilidad frágil que los dos están aprendiendo a no romper. Hyunjin está en el piso, cuaderno apoyado en las rodillas, la cabeza inclinada en ese gesto que siempre lo traiciona, concentración pura. Y una vulnerabilidad que apenas se atreve a asomarse. Sus dedos manchados de grafito se mueven seguros, pero su respiración no. Cada trazo es una confesión que todavía no sabe decir en voz alta. Félix lo mira desde enfrente. No dice nada. No hace falta. Ya reconoce ese temblor en las manos de Hyunjin, ese pequeño brillo en los ojos que aparece solo cuando lo está dibujando. Y esta vez, por primera vez, Félix no aparta la mirada. Se deja ver. Hyunjin levanta la vista apenas, como si fuera un acto arriesgado. Félix sonríe, suave, ofreciéndose. Déjame verte bien, murmura Hyunjin, y su voz tiembla con una ternura peligrosa. Félix mueve la cabeza apenas. Un mechón cae sobre su frente. No posea, no juega, se entrega. Y el lápiz corre, respira, duda y vuelve, hasta que Hyunjin exhala como si llevara horas conteniendo el aire. Terminado. La palabra pesa. Cierra el cuaderno, no para ocultarlo, sino para sostener el momento con ambas manos. Luego lo abre otra vez y lo gira hacia él. El dibujo, él. Pero no como lo ve el mundo, como lo ve Hyunjin cuando nadie mira. Con luz en los bordes. Con ternura en los ojos. Con esa calma que siempre le negó a sí mismo y que solo Félix le despierta. Félix lo mira largo, casi demasiado.
Tanto que Hyunjin siente el corazón subirse hasta la garganta, golpear, insistir. ¿Es para mí?, pregunta Félix, suave. Hyunjin asiente. Siempre fue tuyo. El cuaderno cae sobre el piso con un sonido leve cuando Félix se inclina hacia él. Sus rodillas rozan las de Hyunjin. Sus manos buscan su rostro con una delicadeza que arde. Hyunjin se queda quieto, pero no por miedo, por reverencia. Félix acerca la boca, despacio. Tan despacio que el tiempo parece estirarse, abrirse a su alrededor, sostenerlos en un hilo invisible. Y entonces sucede. Un beso. En la boca. Dulce, cálido. Pero con una corriente subterránea que quema, que promete más, que dice te estuve esperando. Félix lo besa como quien encuentra agua después de un largo desierto, pero bebe despacio, saboreando cada segundo. Hyunjin responde con la misma suavidad, como si temiera romper algo precioso. Hasta que la mano de Félix se desliza a su nuca y el beso se vuelve más profundo, más sincero, más vivo. Una mezcla perfecta de cariño y deseo contenido, de impulso y calma. Cuando se separan, apenas unos centímetros, ambos respiran el mismo aire agitado. Hyunjin baja la frente, todavía rozando la de Félix. Félix sonríe, esa sonrisa que solo él conoce. Sabía que iba a ser así, susurra. Y aún así, me sorprendiste. Hyunjin ríe bajito, con ese brillo nuevo en los ojos que Félix soñó tantas veces. Yo también, dice. El dibujo sigue entre ellos, como un altar silencioso. Y el beso, caliente todavía en sus labios, es el verdadero fin. Y el principio de todo lo demás.